Muchas veces como cristianos nos hemos hecho la pregunta de por qué Dios es visto en el Antiguo Testamento como un Dios tirano, como un Dios implacable, como un Dios vengativo. Y por otro lado, nos hacemos la pregunta en el Nuevo Testamento de por qué Dios ahora parece haber cambiado su versión. Este no ha sido el pensamiento únicamente de los cristianos hoy en día. Cuando digo de los cristianos porque es un pensamiento que muchas veces, incluso hasta en lo personal, a veces yo me cuestionaba y decía, pero ¿por qué vemos un Dios tan fuerte en el Antiguo Testamento y un Dios más suave en el Nuevo Testamento? Este fue el pensamiento que también surgió en la mente de un activista ateo, el cual nombraré Richard Dawkins. Richard Dawkins, el cual describía a Dios como un Dios infanticida, como un Dios homófobo, como un Dios sanguinario, como un Dios que incluso catalogaba como racista. También en la mente de el hijo de un obispo del Asia Menor, el cual se llamaba Marción de Sinope, cerca del siglo II, estuvo formulando esta teoría sobre Dios. Y en su inconformidad en cuanto a Dios, él decía de que era mejor eliminar todo el Antiguo Testamento, y él, en su afán por querer tener a un Dios únicamente lleno de amor, sustrajo ciertas partes del Evangelio de San Lucas y 10 cartas del apóstol Pablo. Por obvias razones, al describir a Dios a su forma o conforme a lo que él concebía, se le excomulga declarándosele hereje. Pero a pesar de que estos dos hombres de los cuales he mencionado han hecho eco hasta nuestros días, hoy tenemos también una gran y terrible, podríamos decir, abismal o mala teología sobre Dios, la cual se llama el dispensacionalismo. El dispensacionalismo es aquella teoría o aquella forma de teología que habla de un Dios de la ley en el Antiguo Testamento y también contrastando a un Dios de gracia y de amor en el Nuevo Testamento. Pero ¿cómo resolver esas dudas y esas inquietantes preguntas que muchos de nosotros hemos tenido sobre Dios? Si quieres saber a más profundidad sobre quién es Dios y cómo podemos ver a un Dios que, aparte de ser justo, es misericordioso y lleno de amor hacia nosotros, quédate conmigo en el repaso de la lección número 7, titulado Tu amor es grande hasta los cielos. Quédate con nosotros. Bienvenidos una vez más a su repaso semanal de la lección de escuela sabática. Como ya lo decía hace un momento, estamos en la lección ya número 7. Tu amor es grande hasta los cielos. Ha sido muy impresionante el viaje que hemos tenido en el libro de los Salmos. Y en esta semana vamos a estar viendo el amor, la gracia, la misericordia de Dios a través de los Salmos. Pero antes de continuar con el estudio semanal de esta lección, quiero que por favor, si no te has suscrito al canal de YouTube, corras ya y te suscribas. En la parte donde dice suscribirme, aquí abajo dejo el nombre del canal, AR Hope Channel, tu canal como mensaje de esperanza. Recuerda también activar la campanita para que recibas las notificaciones de todos estos mensajes. Dale un like a cada uno de estos videos y también, como siempre lo digo, ¿por qué no? Comparte también este mensaje para que pueda alcanzar a muchas más personas. Pero ante todo, por favor, suscríbete al canal para que puedas ser parte de este hermoso ministerio el cual estamos llevando adelante con la ayuda de Dios, alcanzando a muchas personas con este mensaje de misericordia. Y también aprovechas, por si no has visto el video, que puedas también ver el video que hace unos días atrás subí, el cual se llama Milagro entre las montañas, en el cual describo sobre lo que pasó en el campamento del 9 al 13 de febrero, todo lo que Dios obró, esos milagros allá en ese campamento que tuvimos, que fue una gran experiencia y una gran bendición. También estaré subiendo contenido en estos próximos días sobre la serie de la Biblia dice así, la cual pues hemos estado trabajando semanalmente para poder llegar a cada uno de ustedes. Así que
Recuerden de seguir el contenido del canal, pero ya suscribiéndose al canal AR Hope Channel, tu canal con un mensaje de esperanza. Y como lo estábamos diciendo en esta semana, vamos a estar hablando exclusivamente de lo que es ese punto que a veces es un poco difícil de entender sobre quién es Dios. Pues como lo decía hace un rato, a veces hay personas que llegan a pensar que Dios en el Antiguo Testamento era un Dios al cual no se podía uno acercar, o si uno se acercaba había que seguir al pie de la letra ciertos requerimientos y si no lo hacías eras destruido. Entonces vemos que es un poco contradictorio cuando leemos situaciones en las cuales, por ejemplo, Dios dice que había que destruir a ciertas tierras que no lo adoraban, que eran paganos, o que había que incluso matar los niños, animales y demás. Pero todas estas cosas, aunque parecen ser un poco contradictorias, vemos que dentro de todo esto hay un Dios de amor. Y Dios, apreciado amigo, siempre ha mostrado su misericordia con cada uno de nosotros. Por ejemplo, nosotros leemos en Génesis capítulo 15, al verso 6, de que Dios dio un plazo aproximado de 500 años a Canaán y a sus alrededores, para que cuando Israel, una vez ya establecido como pueblo de Dios, que ya había sacado de Egipto, y al momento de regresar a esa tierra, a Canaán, estas naciones que no conocían o que quizás habían oído un poco de Dios, se le había dado un plazo de 500 años para que pudiesen arrepentirse de sus maldades. Vemos aquí entonces de una forma indirecta cómo Dios describe su gracia, pero al mismo tiempo se ve a un Dios que es justo. Dios, como lo hemos visto en otras lecciones pasadas, aparte de mostrar su amor, también muestra su justicia, pues ambos aspectos de Dios no se pueden separar. Pero vamos entonces a profundizar un poco más sobre lo que es la misericordia de Dios. Para eso quiero que me acompañes, como lo decía la lección del día domingo, su amor es para siempre. Para irnos a esta parte de la lección, acompáñame a lo que dice el Salmo capítulo 136, versículo del 1 al 4, el cual nos dice de esta forma: Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Nota que aquí el salmista nos exhorta a que adoremos a Dios, que veamos a Dios por encima de cualquier otra posible deidad que el hombre quiera concebir. Por encima de cualquier poder hay que adorar a Dios. Pero una cosa que llama la atención dentro de este salmo es que dice: porque para siempre es su misericordia. La palabra misericordia que el salmista usa en este salmo, el Salmo 136, es la palabra hebrea Hesed. Y la palabra Hesed significa en el hebreo amor perdurable, amor que es eterno. En otras palabras, vemos aquí cómo el Señor ha manifestado cada uno de sus prodigios, cada una de sus maravillas. Cuando tú lees todo el Salmo 136, te vas a encontrar que el salmista describe cómo Dios ha sido misericordioso con su creación, ha sido misericordioso cuando sacó a su pueblo de Egipto, ha sido misericordioso cuando el pueblo de Israel estuvo por el desierto, ha sido misericordioso aun cuando le tocó derrotar ciertas naciones, ha sido misericordioso incluso cuando se estableció como nación, y cómo sigue siendo misericordioso no solamente con Israel, sino con cada uno de nosotros. Es por esa razón que se nos exhorta a alabar a Dios. ¿Por qué? Porque es para siempre la misericordia de Dios para cada uno de nosotros. También vemos que esa misericordia, si bien es cierto, se extiende a toda la creación, es muy cierto también de que Dios quiere que tengamos fe en Él, y esa fe nos lleva a que nosotros podamos entender esa gracia salvífica que el Señor tiene con cada uno de nosotros. La pregunta que yo hago en este momento, y que me llamó mucho la atención, es, y que la lección también lo decía y te la comparto a ti, es: ¿de qué manera la imagen de Jesús en la cruz
que muere como sustituto por nuestra pecaminosidad, revela más poderosamente la gran verdad hablando de Dios, de que su amor es para siempre. En lo personal yo contesté lo siguiente: porque nos muestra el gran interés que el Señor tiene para cada uno de nosotros de que podamos ser salvos. Esta gran realidad que tenemos únicamente en Jesús, a través de ese gran sacrificio que Dios hizo por cada uno de nosotros, es algo que debe inundar nuestros corazones y desbordar en adoración y alabanza al único Dios que muestra su misericordia no solamente por un momento, sino que la sigue mostrando para siempre. Crea en mí un corazón limpio era la lección del día lunes 12 de febrero. Esta lección en lo personal me llevó a meditar mucho sobre cuán necesitado estoy de Dios. Y si esto me llevó a este pensamiento, sé que también hará eco en tu vida. Para eso vamos a ver qué nos dice el Salmo, capítulo 51, en los versículos 10 y 11. El Salmo 51 es uno de los salmos muy famosos, pues aquí el salmista David describe su profundo arrepentimiento por haber pecado. Dice el Salmo 51, versículos 10 y 11 lo siguiente: Crea en mí, Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Aquí vemos entonces un clamor anhelante, sincero y fervoroso del salmista. Podemos ver aquí la palabra hebrea que el salmista usa para misericordia, es la palabra Ra'am. Y esta palabra Ra'am en el hebreo significa mostrar compasión o favor a un subordinado. Es claro que nosotros somos subordinados porque somos creación de Dios, somos criaturas de Dios. Somos subordinados en el sentido no de que ahora Dios nos manda y nosotros obedecemos a ciegas, porque ese no es el sentido del cual Dios quiere que entendamos el sentido o la forma de ser subordinados. Más bien, este sentido de subordinado nos debe llevar a cada uno de nosotros a que podamos reconocer la majestad, el poder y la grandeza de Dios, y que cada uno de nosotros somos personas que, si bien es cierto, estamos por debajo de Dios, pero a pesar de estar por debajo de Dios, esto también nos muestra nuestra gran necesidad y el reconocer que existe un Dios que es capaz de realizar grandes cosas en nuestro favor. Por eso es que nosotros debemos tener en cuenta las palabras del salmista en cuanto al perdón. El salmista indica de que el perdón es una gran necesidad que él tenía en su corazón, y también sigue siendo una gran necesidad en cada uno de nosotros. ¿Quién acaso en un momento dado no se ha sentido angustiado cuando quizás ha ofendido a alguien, cuando quizás ha hecho una falta contra su semejante, y de repente tiene en su conciencia ese sentir de: oh, ofendí a esta persona, me siento mal por lo que he hecho? Si tú te sientes mal, llámese con tu amigo, llámese con tu esposo, tu esposa, con tu hijo, tu hija, cualquier persona a la cual has ofendido un momento, y sientes esa necesidad de pedir perdón, disculparte con esa persona a la cual ves. ¿Te imaginarías tú cuando cada día nosotros ofendemos a Dios con nuestras malas acciones? Por esa razón debe entrar en nuestros corazones ese deseo sincero, ese anhelo, esa necesidad de que nosotros también podamos pedir perdón a Dios. Nosotros debemos tener en cuenta que el perdón es el extraordinario don de la gracia que Dios nos da a cada uno de nosotros. Por eso que cada vez que nosotros tengamos la oportunidad de pedir a Dios perdón, de pedir clemencia, pedir misericordia, hagámoslo, querido amigo. Dios no ha cerrado su oído para no oírnos. Dios no se ha alejado todavía, porque Dios, a través del Espíritu Santo que le envía a este mundo, toca cada uno de nuestros corazones para que podamos tener esa experiencia de conversión. También es necesario que nosotros entendamos que el perdón de Dios no se queda en lo que humanamente uno dice: perdono, pero no olvido. Pues humanamente esto no es perdón. El perdón de Dios va más allá.
Dios, cuando nos perdona a cada uno de nosotros, es capaz de restaurarnos, es capaz de hacernos nueva creación. Y tú sabes que lo más precioso del perdón de Dios, que el perdón de Dios es capaz de saldar nuestra deuda con Él. ¿No es maravilloso saber de que en medio de un mundo en el cual muchas veces estamos preocupados por las deudas, que estamos preocupados con cómo vamos a pagar las cosas que debemos, que tenemos que saldar esto por acá, esto por allá? Aunque forma parte de este mundo lleno de tantos afanes, pero lo grandioso que podemos ver y entender es que Dios nos sigue amando a cada uno de nosotros y que ese saldo que está a nuestro favor, tal como dice San Juan 3:16, Dios dio su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es solamente, apreciado amigo, ese deseo que tengamos en nuestros corazones de poder ir a Dios con esa sinceridad, con ese deseo fervoroso de que esa deuda pueda ser saldada completamente. Dios la pagó, pero únicamente nos toca aceptar ese perdón de Dios. Por esa razón, apreciado amigo, yo te invito en el nombre de Jesús que hoy puedas ponerte a cuentas con Dios, que yo incluso también me pueda poner a cuentas con Dios cada día y que podamos disfrutar de ese maravilloso perdón y que digamos como el salmista: crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Señor, si mirara los pecados. Esto es una expresión que me lleva a pensar mucho. El día martes 13 de febrero nos hacía esta afirmación. ¿Tú te imaginas si el Señor mirara cada uno de nuestros pecados? ¿Será que podríamos disfrutar de ese perdón que el cual estuve hablando el día de ayer? ¿Podríamos estar disfrutando de tanta gracia inmerecida? Hace unos días comenté de que si bien es cierto las personas tienen una cosmovisión de Dios un poco distorsionada, pues ven un Dios que en el Antiguo Testamento era un Dios vengativo. Pero yo te quiero decir, apreciado amigo, que así como Dios hoy en el siglo XXI nos habla a través de su palabra indicándonos lo que tenemos que hacer y las consecuencias que vienen por no seguir sus ordenanzas, por así decirlo, es el mismo Dios que en el Antiguo Testamento también se manifestaba. Quizá de repente la forma en cómo se expresaba Dios con su pueblo era un poco distinta a lo que hoy nosotros tenemos. Pues Dios en el Antiguo Testamento, si bien es cierto, no aparecía físicamente, pero por ejemplo lo hizo a través de profetas, lo hizo en algunas circunstancias, tuvo que hablar a través de algunos fenómenos en la naturaleza, como el fuego, por ejemplo, a través de truenos, a través de muchas formas que Dios hablaba más directamente con su pueblo. Era muy cierto también de que Dios era específico con lo que su pueblo tenía que hacer. Y era obvio que si Dios estaba allí presente, imagínate tener ese privilegio de que Dios ahora pida a su pueblo un lugar apartado, lo cual se llamaba en el Antiguo Testamento el santuario, donde Dios estaba allí presente, su presencia estaba allí. Podrás imaginarte el grado de compromiso que el pueblo tenía con Dios. La gran prueba entonces en el Nuevo Testamento fue a través de Jesucristo, que todas esas cosas que quizás visiblemente no se podían manifestar, se manifestaron a través de Jesús. Entonces nosotros podemos ver que ahora el Señor Jesús amplía un poco más todo esto en cuanto a la misericordia de Dios. Por eso vamos a ver lo que dice el Salmo capítulo 130, versículo 4. Mira lo que nos habla en cuanto a esa misericordia, esa gracia que Dios tiene con nosotros. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Nota que el salmista ahora indica que siempre en Dios hay perdón, pero ese perdón se da por un motivo. Dice que para que seas reverenciado.
El salmista expresa una palabra que en el hebreo tiene un significado muy especial y es la palabra selijá. La palabra selijá es perdonar, absolver, liberar de culpa. Sin embargo, para poder tener el concepto de absolver a alguien es porque hay pruebas contundentes de que esa persona merece el perdón. En un sentido judicial, por ejemplo, cuando una persona comete un crimen, hace un acto que no está bien, la persona, si se muestran todas las pruebas que son contundentes, obviamente va a ser culpada y tiene que pagar por eso, ¿no? Porque tiene una deuda ante la persona que cometió ese mal y también, por qué no decirlo, con la sociedad. Sin embargo, la otra cara de la moneda, si se muestra que la persona se la acusó injustamente, se reúnen las pruebas y las pruebas apuntan de que se acusó falsamente a esta persona, la persona entonces liberada, es decir, es absuelta de toda culpa. La palabra de Dios nos indica que hay registros en cuanto a nuestras acciones, sean buenas o sean malas, están ahí registradas. Tenemos un Dios que, como lo he mencionado otras veces, es amor y también es justicia. Por el solo hecho de ser Dios justo es necesario que hayan registros. La Biblia, por ejemplo, nos dice en Apocalipsis, y acompáñame a este versículo que quiero que leas conmigo. En el libro de Apocalipsis capítulo 20 nos menciona claramente en cuanto a cómo Dios lleva ese registro. Apocalipsis 20:12 dice que el apóstol Juan lo siguiente: y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Aquí entonces Juan ve la escena del juicio, en el cual se juzgarán, dice, a todos, dice, grandes, pequeños, todos se juzgarán ahí, las personas que murieron y que obviamente han sido resucitadas, todos, dice, van a ser juzgadas. Y ahí se describe, dice, los libros. Por falta de tiempo no te podía escribir los libros con los versículos, pero sí te los puedo mencionar. La Biblia menciona el libro de la vida, como está en Apocalipsis 20:12. También menciona que existe el libro de las malas acciones y también está el libro de memoria, que es donde está registrado todas las acciones que son buenas. Entonces, aquí nosotros podemos ver que Dios lleva un conteo, no porque Él no sepa el principio y el fin, sino muy por el contrario, porque Dios quiere que nosotros podamos ver, que podamos ser testigos de cuán grandiosa ha sido su misericordia. También el libro de Lucas capítulo 10 verso 20 nos ilustra y nos dice también y nos afirma de que nosotros debemos estar preocupados en el sentido de que hay un sentido de urgencia en nuestros corazones, de que nuestros nombres estén escritos en el libro del cielo, tal como lo dice Apocalipsis 20:12, el libro de la vida. Entonces, por lo tanto, retomando la idea del Salmo 130, verso 4, en ti hay perdón para que seas reverenciado. En otras palabras, esto nos lleva a que, como dice Romanos 2:4, esa paciencia, esa benignidad, esa bondad, ese amor que Dios tiene con nosotros, nos lleva al arrepentimiento, apreciado amigo. Entonces, por lo tanto, yo te invito en el día de hoy a que nosotros meditemos cada día sobre lo que el Señor ha hecho sobre nosotros en la cruz, y que por encima de todas las cosas podamos contemplar que Dios aún sigue amándonos, y que por encima de lo que hayamos hecho nosotros podamos ir a Dios y pedir perdón, y que podamos ser alcanzados, que podamos ser favorecidos por ese Dios que es capaz de hacer nada todas las cosas. Alabanza al Dios majestuoso y misericordioso. Claro que sí, nosotros debemos alabar a Dios en cada momento de nuestras vidas, no necesariamente con un canto si no es tu fuerte, pero con cada una de nuestras acciones deberíamos alabar a Dios. Vamos a ver lo que nos dice el Salmo capítulo 123.
Y mira lo que el salmista habla en cuanto a la alabanza que cada uno de nosotros debería dar a Dios. Dice el versículo 2 en el Salmo 123, verso 2, dice: como los ojos de los siervos miran la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva la mano de su señora, así miran nuestros ojos a Jehová, nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Aquí se nos pone el punto de un siervo y una sierva que miran a su amo para que el amo se digne a hacer algo, en el sentido de pues que el siervo recibe una respuesta de su amo. Aquí entonces se nos contrasta no a Dios como es que nosotros tenemos que esperar que Dios haga algo, sino muy por el contrario, poner nuestra mirada ante Dios y confiar en que Dios lo va a hacer. Ahora, la palabra que el salmista muestra aquí de que tenga misericordia de nosotros, en la palabra hebrea, la cual es Hanán. Y esa palabra es una palabra que me encanta mucho porque es favorecer a alguien o mostrar lo que es piedad hacia alguien. Esta es una palabra que me mueve mucho a pensar cuán necesitados estamos de Dios y también cuán necesitadas están las personas que nosotros mostramos bondad, misericordia y benignidad hacia las demás personas que están en nuestro entorno. La misericordia del Señor se manifiesta en su bondadosa disposición a intervenir en el mundo y a salvar a las personas que están necesitadas y a los pobres con sus problemas. La semana pasada yo mencionaba sobre el punto de la bondad, cuán necesario es que nosotros podamos manifestar esto hasta las personas que son pobres, no necesariamente en el sentido material, sino la pobreza en todo el sentido emocional, espiritualmente, físicamente, emocionalmente, en todo el sentido. También nosotros debemos tener en cuenta que si la bondad de Dios está presente en nuestros corazones, es porque cada día nosotros hemos visto lo que es realmente el sentido de bondad. Y ese sentido de bondad únicamente, apreciado amigo, se ve a través de lo que el Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros al morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Esto lo encontramos, por ejemplo, en Filipenses capítulo 2, versículo del 6 al 8, el cual nos dice de que nosotros tenemos que aprender del Señor Jesús, el cual dice que no estimó aferrarse a ser igual a Dios en el sentido de toda su gloria. Dice que Él no escatimó esto, Él no lo dejó allí a una cosa a la cual aferrarse, sino que muy por el contrario dice que Él descendió, y al descender dice que se hizo humilde hasta la muerte, y dice muerte de cruz. La muerte de cruz no era una muerte muy gratificante que digamos hoy en día. Hoy las personas portan una cruz como símbolo del cristianismo, pero tener la cruz en aquellos entonces no era una cosa de la cual había que gloriarse, pues humanamente en este mundo lleno de maldad, la cruz era un símbolo de vergüenza, era un símbolo de dolor, de la peor sentencia que se le podía hacer a una persona que había cometido un crimen, un delincuente. Pero el Señor Jesús ahora le da sentido a la cruz, y por eso que en Gálatas 6:14 es una de las cosas de la cual hay que gloriarse es en la cruz de Cristo Jesús, en la cual nosotros tenemos que tener esa esperanza y ese sentir. Entonces, apreciado amigo, el motivo más grande por el cual nosotros debemos alabar a Dios y por el cual nosotros debemos dar gloria a Dios en todo momento es precisamente por eso, de que el Señor Jesús ya lo dio todo por nosotros. A nosotros únicamente nos toca aceptar ese favor inmerecido y mostrar bondad hacia las demás personas. Pero eso únicamente es posible cuando nosotros contemplamos cada día a Jesús, cuando nosotros aceptamos que Jesús es el centro de nuestras vidas y que únicamente cuando Él está allí presente, grandes cosas pasarán en nuestro entorno y en la vida de las demás personas. No olvides ninguno de sus beneficios, el cual nos indicaba en el Salmo 103 las cosas que Dios ha hecho. Yo en este día únicamente quiero leer cuántas cosas Dios
puede hacer por cada uno de nosotros. Por ejemplo, los beneficios que Dios nos da. En el Salmo 103, versículo 3, la primera parte dice que Dios nos perdona. En el mismo versículo, en la segunda parte del Salmo 103, verso 3, dice que Él sana nuestras dolencias. En el Salmo 103, verso 4, la primera parte dice que Él nos rescata desde lo más profundo. En el mismo versículo, la segunda parte del verso 4 dice que nos rescata desde lo más, nos corona de favores y nos da amor. Por una parte, como decíamos, nos rescata de lo más profundo, y la otra parte es que nos corona, da favores y amor. En el Salmo 103, verso 5 dice que Él nos sacia de bien. En la segunda parte del Salmo 103, verso 5 dice que Él nos rejuvenece. Salmo 103, verso 6 dice que Él hace justicia en medio de la violencia que padecemos muchas veces. Salmo 103, verso 7 dice que Él nos hace conocer sus planes. Salmo 103, verso 8 y 9 dice que Él nos ama de forma incondicional. Salmo 103, versículos 10 y 11, no nos paga conforme a nuestros pecados. Salmo 103, verso 12 dice que Él no se recuerda de nuestros pecados. Y dice el Salmo 103, verso 13 al 18, que Él sigue teniendo misericordia de cada uno de nosotros. ¿No te parece maravilloso el saber de que hemos recibido tantos beneficios de Dios, y por lo cual dice no debemos olvidar ninguno de sus beneficios? De todos esos beneficios que he mencionado, el que más me gusta y que lo tomo como personal es que nos corona de favores y de amor. Salmo 103, 4. De eso te puedo decir tantas cosas, cuántas cosas Dios ha hecho en mi vida y cuántas cosas sigue haciendo y seguirá haciendo, porque ese Dios que he conocido es el mismo Dios que así en el Antiguo Testamento actuó con misericordia, lo hizo en el Nuevo Testamento, es el mismo Dios que también hoy sigue haciendo maravilla en cada uno de nosotros. Yo quiero leerte lo que dice el deseado de toda la gente en la página 66. Mira esta asombrosa cita que la pluma inspirada a través de la hermana Elena de White dice: sería bueno que cada día dedicásemos una hora de reflexión en la contemplación de la vida de Cristo. Debiéramos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente de las finales. Mientras nos espaciemos así en su gran sacrificio por nosotros, nuestra confianza en Él será más constante, se reavivará nuestro amor y seremos más profundamente imbuidos de su espíritu. Si queremos ser salvos al fin, debemos aprender la lección de penitencia y humillación al pie de la cruz. Apreciado amigo, contempla a Jesús cada día, hazlo tu amigo y recuerda no olvidar cada uno de sus beneficios, porque únicamente de esta forma es que nosotros aprenderemos a amar a Dios y mostraremos ese amor hacia otras personas que aún no la han conocido. Finalmente, apreciados amigos, hemos llegado a la parte final de esta lección, pero antes de terminar lo que es el repaso de esta lección, me gustaría compartir una pequeña cita que se encuentra en el libro Palabra de Vida del Gran Maestro, la página 116, la cual dice así: cuando vamos a Él confesando nuestra indignidad y pecado, Él se ha comprometido a atender nuestro clamor. El honor de su trono está empeñado en el cumplimiento de su palabra a nosotros. Amigo que me has escuchado durante este repaso, yo te invito que cada día de nuestras vidas aprendamos y vivamos también esta experiencia de perdón. Que nosotros aceptemos esa gracia de Dios inmerecida a nuestro favor, que hagamos propia esa gracia en nuestras vidas y que podamos vivir diariamente en esta gracia, en este amor perfecto que ha sido por nosotros siempre, y que podamos compartir ese amor con otras personas, porque únicamente a través del Señor Jesucristo es que nosotros podemos ser transformados y algún día, no muy lejano, cuando el Señor Jesús vuelva nuevamente, ser
manifestado en lo que en realidad ha sido el designio de Dios, de ser semejantes a Él, de ser igual a lo que es Dios. Dios es amor. Dice que el que no ama es porque no ha conocido a Dios, porque únicamente Dios es amor. Que Dios te bendiga, precioso amigo, durante este repaso que hemos tenido, que sé que ha sido de mucho provecho para tu vida. Y quiero que antes de finalizar este repaso, tengamos una breve oración para que el Señor nos siga ayudando cada día y fortaleciendo su amor en nuestras vidas. Oremos. Padre nuestro que moras en los cielos, te damos las gracias una vez más por este hermoso repaso que hemos tenido, pidiendo que tu Espíritu Santo se pueda hacer presente en nuestras vidas, que tú, Señor Jesús, puedas hacer esa transformación en nuestros corazones, y el de vivir contemplándote y el de hacernos semejantes a ti, que podamos manifestar este amor a otras personas y que únicamente tu gracia pueda inundar en nuestros corazones. Gracias por todo una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, apreciado amigo. Será hasta la próxima semana, si el Señor así lo permite, en un repaso más de la lección de Escuela Sabática. Que Dios te guarde y te bendiga.